¿Quién me dice de qué estuvimos hablando la clase pasada? Y sobre población y muestra. Seguro que estuvimos hablando de población y muestra. A ver, ¿quién recuerda que hicimos la clase pasada? ¿Quién me dice, compañeros? Hablamos de metodologías, ¿no? Exactamente, hablamos de la metodología y hicimos asesorías. Perfecto. ¿De qué más hablamos específicamente de las asesorías y las asesorías? ¿Qué más tocamos con algunos grupos? ¿Quién recuerda de pronto? Porque las asesorías obviamente respondían a unas necesidades de los proyectos de cada uno de ustedes. ¿Qué más hemos venido haciendo? Yo pregunto esto como para que estemos sintonizados. Recuerden que las grabaciones también están quedando en el canal de YouTube y tengan claridad en el avance. ¿Qué más tocamos? Conversamos en la clase pasada, parte de metodología. ¿Quién recuerda, muchachos? ¿Quién más recuerda, chicos, que conversamos la clase pasada? Hablamos de metodología. Bien. Creo que también estuvimos conversando un poco de población muestra. Bueno, yo les recuerdo, muchachos, que esos silencios, esto se hace tedioso, hoy hay que explicar un tema relativamente nuevo, ya con eso también acabaríamos metodología. También vamos a hablar un poco de las técnicas, los instrumentos que hemos visto, y ya con esa parte concluiríamos esa parte de explicación de las técnicas, instrumentos, de recolección de información. Entonces, vuelvo y le repito, los silencios muy prolongados no son tan adecuados porque no se evidencia obviamente participación, no se sabe si hay, no hay puesta, no está puesta la atención, por ejemplo, no se está retroalimentando lo que se está hablando. Y estos temas obviamente no se van a volver a repetir en términos de que no voy a volver por ejemplo, a dar una clase de lo mismo, te metes a resolver nuevas inquietudes y para que exista obviamente mayor claridad y mayor comprensión se debe generar una discusión grupal. Entonces, esos silencios tan prolongados vayámoslo eliminando por favor. Listo. Les voy a mostrar hoy respecto a un apartado muy interesante dentro del proceso de recolección de información. Yo estoy en este momento aquí en el Drive, me confirman, ¿están viendo pantalla? Sí, señor. Hoy vamos a hablar de algo que en la investigación denominamos técnicas interactivas de la investigación social. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles técnicas hemos conversado en clase? ¿Cuáles hemos visto? La encuesta, la entrevista, Muy bien. Vamos a hablar de la la entrevista, observación. de la observación, de la encuesta, muy bien. Ahorita la repasamos un poco y bueno, la dinámica de hoy, antes de empezar, es que vamos a hacer la explicación de esta noción de técnicas
técnicas interactivas de la investigación social, perdón. Vamos a repasar las otras técnicas, haciendo como ciertas claridades, resolviendo dudas también, ¿cierto? Y también les voy a mostrar lo que es la operativización de los objetivos, que es una tablita muy interesante, muy didáctica, que nosotros nos construimos para tener mayor orientación y comprensión de cómo es que vamos a ir a recoger la información y qué información recoger respecto a los objetivos específicos del proyecto. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a ocuparnos de eso. Ya dentro de 8 días hacemos programación para dentro de 8 días ya podemos hacer programación de proyecto de investigación con metodología también y con todo este asunto de las técnicas. O sea, es decir, que ustedes lo lleven propiamente a la investigación, que ya vayan adelantando y que me muestren en asesorías ciertos avances. Listo. Habíamos venido diciendo que las técnicas, es un conjunto de procedimientos que nosotros empleamos en la investigación, pues para recoger datos. Y nosotros hablamos en la investigación de técnicas e instrumentos. El instrumento, recuerden que es la parte tangible que posibilita recoger la información. Es decir, a manera de ejemplo, una de las técnicas es el cuestionario o la encuesta, ¿cierto? El instrumento, recuerden que es esa parte física tangible que me permite a mí recoger o capturar la información. En ese sentido, si la técnica es la encuesta, el cuestionario, el instrumento sería una guía de preguntas, ¿cierto? Impresas o digitales, en su versión o en su formato digital. Entonces, cuando hablamos siempre de instrumentos, nos referimos a esa parte física, más del objeto como tal, para que tengan en cuenta. Listo. La técnica les describe a grosso modo el procedimiento. Hemos hablado de observación, hemos hablado de entrevista, ¿cierto? Ahorita las vamos a volver a repasar. Observación, entrevista, encuesta, grupos vocales, ¿cierto? En fin. En la investigación también hay una serie de técnicas que las denominan interactivas en la medida en que los objetos o sujetos de la investigación, las personas que yo voy a indagar, hacen una participación muy activa en el proceso de recolección de información y facilita para el investigador recoger mucha información y obviamente también explorar como otros tópicos o otras sensaciones u otras experiencias que de pronto una entrevista o una observación no la pueden dar. Entonces, es decir, estas técnicas interactivas tratan de ser un poco más de actividades creativas o recreativas, lúdicas, que quizás ustedes, de pronto, algunas de estas que vamos a ver, de pronto las vieron en el colegio, ¿cierto? En ciertas instituciones educativas o en otros escenarios. Pero uno dice, yo no sabía que esto se podía convertir en una técnica de investigación, ¿cierto? Entonces, esto está en el Drive. ¿Qué son esas técnicas interactivas? Partiendo de la definición del concepto de técnica, es un conjunto de procedimientos y herramientas para recoger, validar y analizar información, ¿cierto? Que se realizan a un tema en específico o un objetivo planteado en la investigación. En nuestro caso, recuerden que las técnicas del instrumento se hacen en función de los objetivos específicos, ¿cierto? ¿Qué pasa con las técnicas interactivas? Si bien no hemos empezado a hablar cuáles son, ¿para qué nos sirven? ¿Qué facilitan? ¿Qué permiten en los sujetos de estudio? Hacen que los sujetos puedan conversar, hablar más a profundidad, que se permite experimentar desde la observación, recuperar, por ejemplo, recuerdos, memorias, se permite hacer análisis, nos permite hacer análisis de diversidad de situaciones, acontecimientos o diversidad de elementos. También nos permite hacer recreaciones. ¿Cómo así que recreaciones? Una técnica interactiva con ciertos objetos se puede, a partir de una puesta en escena, recrear una situación, un acontecimiento en particular, ¿cierto? Entonces,
estas técnicas interactivas lo que facilitan básicamente es que se construya conocimiento, que exista diálogo y que se incite a la reflexión. Promueve aspectos como estos, por ejemplo, estos son cualidades, que haya una integración grupal, que haya empatía, confianza. La diversión es un aspecto muy importante porque los sujetos de estudio no se sienten como tan, como un objeto de laboratorio, sino como un participante activo dentro de la investigación. Hay capacidades inventivas, hay un trabajo creativo, creador, hay mucho movimiento, se facilita o se propone que exista libertad, aspectos como la igualdad, la libre expresión, etc. Estos son como rasgos característicos y cualidades que le atribuimos siempre a las técnicas interactivas. ¿Por qué dicen que son interactivas? ¿Por qué las llamamos así? Por ejemplo, hay una intervención del hablar, pero también de los sentimientos. Uno, en una entrevista, por ejemplo, capturamos la información, registramos la información de alguien que estamos entrevistando, pero a veces es imposible capturar el sentimiento de esa persona a través de lo que está diciendo. Puede responderle a uno a la pregunta que uno realizó, pero también necesitamos, y noten ustedes, dentro del lenguaje, dentro de la comunicación, que las palabras, que cualquier expresión lingüística está cargada de sentimiento o de alguna manifestación de afecto. Esas cosas son elementos que a nosotros nos sirven para comprender mejor al sujeto y al fenómeno de estudio, ¿cierto? Entonces muchas veces las palabras por sí solas no tienen tanto significado y necesitamos indagar en sentimientos, por ejemplo. Las técnicas interactivas facilitan eso, que los individuos se puedan expresar. Otra de las características de por qué son interactivas, hablar del encuentro es también hablar del conflicto, las diferencias y dificultades entre el investigador y el investigado. No quiere decir de que se construya o se dé una pelea o una situación problemática bien compleja, no, sino que cuando estamos hablando de que las son interactivas en el sentido de que los sujetos participan activamente en conjunto con uno que es el investigador, pues también se perciben relaciones de conflicto, es decir, desacuerdos, disensos, puntos de vista contrarios, y eso le da más dinámica a este ejercicio de recolección de información. Permite la participación de cualquier tipo de población, claro. Tú puedes aplicar estas técnicas interactivas con, si sus sujetos de estudio son niños, jóvenes o incluso adultos mayores, ¿cierto? Aquí no se discrimina población, pues obviamente la definimos en nuestro proyecto, pero lo que nos quiere decir es que son interactivas en la medida en que cualquier población y muestra representativa de cualquier proyecto de investigación se pueden aplicar, ¿listo? Entonces no hay como barreras, no hay como obstáculos para aplicar este tipo de técnicas. El eje central es el sujeto, se pone mucho énfasis en los sujetos de estudio, totalmente. Y los investigadores y los investigados están asumidos dentro del mismo proceso de construcción. Eso es una también de las ventajas, de las grandes características que tienen las técnicas interactivas. Ambos sujetos están inmersos en un conjunto de situaciones, de momentos, que los pone como a la par, ¿cierto? O sea, no es que yo estoy haciendo la observación, por ejemplo, como si lo estuviera mirando desde otro edificio o desde otro lugar. No, yo estoy inserto, estoy junto con ellos en una misma situación o viviendo un mismo acontecimiento o experimentando algo en particular. Listo. Aportes de las técnicas interactivas. Hay un diálogo de saberes, es decir, se requiere de humildad, confianza y respeto. Este diálogo de saberes se refiere más que todo como a ese conjunto de conocimientos y de saberes que tiene cada persona y cómo se facilita a partir de las técnicas interactivas que haya un diálogo de saberes, es decir, que haya una interacción o se pueda compartir esos saberes con el otro, ¿cierto? También hay aspectos como estos, se puede recuperar la historia a partir de la memoria, ¿cierto?
se puede potenciar la memoria, se puede abordar aspectos de una conciencia, una memoria histórica, hablar de la identidad, ¿cierto? Todo un asunto muy intrínseco de cada ser humano, y las técnicas interactivas son capaces de lograr estos propósitos, ¿cierto? Entonces, muchas de estas técnicas interactivas para hablar de asuntos de la memoria, de situaciones del pasado, de la historia, investigaciones de este tipo apelan a estas técnicas, ¿cierto? Porque se construye la historia y la memoria de manera colectiva. Reflexividad, se promueve la flexibilidad en el sentido de que se acompaña todo el proceso de las técnicas, dado de que los sujetos dan sentido a las situaciones que evidencian en su cotidianidad. Es lo que estamos aquí, esta reflexividad viene anulada a lo que hemos venido diciendo acá anteriormente, y es que los sujetos están en constante participación activa, que también se piensan no solamente su participación y su rol, sino sus pensamientos, sus ideas, sus percepciones. Entonces hay un elemento de reflexividad muy importante presente en la aplicación de este tipo de técnicas, por ejemplo. Uno que tiene que tener en cuenta en el diseño de una técnica de este tipo, uno analiza aspectos dentro del contexto, ¿cierto? Uno puede indagar en aspectos de componentes étnicos, económicos, la estructura de la sociedad, la historia, las costumbres, mitos, creencias, tradiciones, ¿cierto? Uno tiene que tener esos aspectos en cuenta de los participantes, aspectos circunstanciales, si hay crisis, si hay unas modas o tendencias, si de pronto hay una coyuntura política económica muy fuerte, es como si de pronto aplicáramos en este momento de la pandemia global, del momento, la etapa de confinamiento y de aislamiento social, cómo podemos implementar una técnica de este tipo, puesto que todos estamos viviendo esta misma situación, ¿cierto? Entonces a eso se refieren estos aspectos, que hay unos que están muy presentes siempre en la historia o en la estructura social de esas comunidades o de esos grupos de personas que vamos a estudiar, y otros que son muy circunstanciales, como cosas que se estén dando en el momento, ¿cierto? Analizamos un asunto del entorno, nos habla básicamente del soporte físico natural, o sea, las características geográficas, climáticas, biológicas. Básicamente esto se tiene en cuenta en dónde se va a hacer o dónde se van a aplicar estas técnicas. ¿Será que de pronto si mis sujetos de estudio son una comunidad de jóvenes indígenas y la recolección de datos la necesito hacer dónde? En el lugar geográfico donde ellos viven y han construido sus vidas, o en otro lugar? Ahí cambia significativamente el sentido de la aplicación de la técnica, y obviamente las dinámicas de expresión que van a emplear los sujetos. No es lo mismo que ellos estén en su hábitat natural, ¿cierto? En su cotidianidad, en su realidad, que llevarlos a otro lado. A eso se refiere esa parte del entorno. Esos aspectos, oigan, son muy importantes y juegan un papel muy, es, es preponderante entender entonces que el entorno y los espacios juegan un papel muy importante, pues como les vengo diciendo, en el desempeño de los sujetos de la recolección de información. La población, es importante tener un reconocimiento de las características de los sujetos que se van a interactuar. Por eso estamos definiendo bien la población y muestra. Ya sabemos quiénes son nuestros sujetos de la investigación. De esta manera, las técnicas interactivas se diseñan de acuerdo a la diversidad y heterogeneidad de las personas, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos muy bien identificada la población y muy bien definidas las técnicas, la muestra representativa, ya con esa claridad podemos hacer un buen diseño de las técnicas sin caer en errores, o por ejemplo, coartar la expresión de alguno de los participantes, ¿cierto? Es decir, que todo esté muy bien diseñado y que obviamente se facilite el proceso de recolección de información. ¿Cuál es el rol del investigador en las técnicas interactivas? El investigador pone en escena sus condiciones subjetivas, imprimiéndole un sello particular al trabajo de campo. Sí. Venga, ¿me puede volver a explicar como lo de la población? Pues yo sé que es algo muy sencillo,
pues, de entender, pero pues para ver si se puede volver un poquito. Es que siento que está yendo muy rápido. Acá la población. Sí, señor. No, que aquí básicamente nos están diciendo que las técnicas interactivas es muy importante, pues cuando uno va a aplicar estas técnicas, es muy importante conocer las características y los rasgos de la población y obviamente de la muestra con la que yo voy a trabajar. De esa manera, si tenemos muy bien definida la población y la muestra de nuestro proyecto, podemos hacer un buen y adecuado diseño de estas técnicas interactivas. Eso es lo que estaba básicamente diciendo Dani. ¿Listo? Listo, gracias, profe. Ok, muy bien. Es simplemente una salvedad que siempre se hace. O sea, una técnica interactiva no se puede aplicar a un grupo de personas que son donde yo desconozco sus características. ¿Por qué? Porque como hay un alto nivel de desconocimiento de mi parte como investigador, o sea, básicamente yo estaría inventando cosas con ellos y no voy a obtener buena información. O sea, va a ser un trabajo perdido. Eso básicamente es la salvedad que se está haciendo. Estamos aquí hablando del rol del investigador. Yo como investigador bajo las técnicas de investigación, las técnicas interactivas, el investigador pone en escena sus condiciones subjetivas, imprimiéndole un sello particular al trabajo de campo. Básicamente, lo que ustedes construyan y diseñen, eso va a tener un sello o una identificación muy particular, ¿cierto? A eso se refiere, como una marca muy propia de ustedes. A pesar de la existencia de unos principios metodológicos, cada técnica tiene desarrollos y resultados distintos. Muy importante esto. Ahorita que ya empecemos a ver las técnicas interactivas, ¿cuáles son? Por ejemplo, algún grupo, algún proyecto de ustedes puede aplicar la misma técnica interactiva y otro grupo en comparación de otro grupo. Los proyectos diferentes van a aplicar la misma técnica. Los resultados y el desarrollo de esa técnica van a ser distintos. ¿Por qué? Por su población, por las condiciones dichas anteriormente, ¿cierto? Obviamente los resultados van a ser muy distintos y obviamente el sello particular, esa marca que usted le va a imprimir a su trabajo de campo, va a ser muy distinta, muy diferente. Entonces, esa es una de las grandes características que tienen las técnicas interactivas, ¿cierto? ¿Qué hace el investigador cuando uno aplica o qué hacemos nosotros cuando aplicamos estas técnicas interactivas? Nos convertimos en facilitadores. Sí participamos con ellos, pero dejamos que ellos se expresen. Uno promueve que se mejoran las condiciones, que estén activos los objetos, uno da instrucciones de manera clara, ¿cierto? Se comporta uno como un individuo comprensivo, facilitador de muchas cosas, ¿cierto? Desde lo más material a lo más abstracto o simbólico que existe, ¿cierto? Entonces uno es un mediador de las situaciones, es un acompañante, uno es un acompañamiento de esa actividad, ¿cierto? Explicar el porqué de uno debe explicar el porqué de la participación y su papel durante la aplicación de la técnica. No da pautas, ¿cierto? No da pautas. Hablar poco y escuchar mucho. Hay que dejar que ellos se expresen. Interpretar, escuchar y leer cómo cada participante ve su realidad social. Uno tiene que estar muy atento a esto, no hacer correcciones. Si a uno le parece que esta persona está equivocada en algo, no, está equivocada, pero es la visión de él. Uno no hace ese tipo de corrección. Uno aquí tiene que tener una escucha activa, atenta, y tiene que estar muy presto a comprender todo lo que se le diga. Materiales, ¿qué materiales uno puede utilizar? Y vean ustedes por acá lo que colocamos, lo que aparece. Ya más o menos se están dando cuenta de que serían este tipo de técnicas. No es que tengan que emplear esto, pero muchas de estas técnicas se han nutrido de estos insumos, de estos materiales, ¿cierto? Son materiales didácticos que aerosoles, plastilina, vinilos, etcétera, ¿cierto? Y uno puede utilizar diversos materiales, no solamente estos también son ejemplos, pero diversos recursos, insumos que faciliten e incentiven la creatividad, la imaginación, que promuevan situaciones, lugares, construcción de símbolos, etcétera.
todo lo que uno pueda emplear para que ellos se expresen de manera libre y de manera creativa, uno debe disponer de ellos. Ambientación es un escenario de una condición de confianza que uno genera con los sujetos de estudio. El ambiente no es el físico, es un asunto muy desde la atmósfera, ¿cierto? De una condición, como dice acá, de confianza o de versatilidad, de tranquilidad, que la gente se sienta a gusto, que no sienta que es una tarea, ¿cierto? Y que obviamente ese ambiente promueva también motivación. Y esos ambientes básicamente están compuestos por emociones y obviamente el espacio. Ahí se está haciendo un poquito de énfasis en la parte física o estructural. Yo no puedo hacer una recolección de información en un salón, por ejemplo, en una aula de clase, donde en una aula de clase voy a meter a 50 o 60 personas. ¿Cómo se van a sentir ellos? ¿Cómo nos vamos a sentir nosotros? ¿Cómo vamos a hacer control del grupo? ¿Cierto? Mientras que si de pronto hacemos una transformación, un salón típico en un espacio para que la gente se exprese libremente, se mueva por todo el espacio, se pueda ver al otro, ahí ya estaríamos hablando de una adecuación del ambiente de manera determinada. ¿Qué pasa con las preguntas? Uno ahí, sí. Profe, respecto a la ambientación, pues, pero si, por ejemplo, el propósito de uno es que, pues, que en ciertas condiciones del ambiente y del entorno, por ejemplo, en condiciones de presión o cosas así, actúen, pues, de una forma, o mirar a ver cómo actúan, ya el ambiente, pues, no tendría que ser así como calmado, o... Obviamente, sí, yo te entiendo, Ana, y yo sé que lo estás articulando obviamente en tu proyecto. Uno muchas veces en las técnicas interactivas puede hacer una ambientación o hacer un diseño del ambiente para someter a los individuos a ciertas manifestaciones, expresiones. Es decir, no es que vamos a hacer como hacen en las películas que meten a la gente por allá a hacer unos experimentos a ver cómo reaccionan pues de manera negativa. No, hay ambientes naturales como muy dados por la situación, ¿cierto? Como por ejemplo, si fuéramos a analizar el comportamiento del transeúnte en el centro de Medellín. ¿Yo cómo voy a modificar el centro de Medellín? No, yo necesito es mirar el comportamiento de la gente cuando está caminando en una hora pico, a mediodía, ¿cierto? Entonces ahí hay un ambiente en particular, pero estos ambientes que estamos diciendo acá es cuando yo requiero, por ejemplo, hacer un proceso o más bien facilitar, hacer una inmersión con los sujetos en un espacio dado para que ellos expresen ciertas emociones o ciertos afectos o ciertos puntos de vista. Pues estas técnicas interactivas, claro, se articulan obviamente a las necesidades que tenga el investigador. Estos son ambientes que por lo general uno diseña, uno adecua bajo las técnicas interactivas. Ya los otros ambientes que son más naturales o montados por ciertas circunstancias, ya podríamos uno, digámoslo así, cuadrar mejor lo que podría ser la técnica. ¿Hasta ahí claro, Dana, entonces? Sí, señor, muchas gracias. Ok. Listo. Las preguntas. ¿Qué pasa con las preguntas? Las preguntas que uno elabora en las técnicas interactivas son guías que formula la facilitadora hacia los participantes. Son guías, las cuales van mostrando y delineando el camino a seguir, enfatizando los aspectos más importantes. Deben ser claras y precisas, deben tener elementos claves del desarrollo de las técnicas y ayudar en la construcción de conocimiento. No es que yo esté haciendo una pregunta como si fuera una encuesta o como si fuera la pregunta de una entrevista. Las preguntas se formulan como guías o como indicaciones, ¿cierto? Ya seguía hacemos con los ejemplos de la explicación que tenemos acá, miramos bien esa parte, porque no son preguntas típicas de las técnicas que uno emplea tradicionalmente, sino que son indicaciones o instructivos, ¿cierto? Que facilitan la expresión de ellos. No es que ellos me tengan que responder tal cual a la pregunta, sino que ellos mismos, o sea, como entiendan la indicación, ellos mismos se van
expresando. ¿Cómo se clasifican esas técnicas interactivas? Las técnicas es una propuesta que se plantea una clasificación de técnicas interactivas teniendo en cuenta momentos y las intencionalidades que se pueden presentar dentro de un proceso investigativo planteado de una lógica cualitativa. Eso con esto, las técnicas interactivas se articulan de manera significativa a los enfoques cualitativos, a las investigaciones cualitativas, porque buscan es conocer puntos de vista, perspectivas, emociones, afectos, cosas, aspectos que no se pueden cuantificar, sino que requieren más se dan más desde la comprensión. Y tampoco quiere decir de que todos los proyectos necesitan aplicar técnicas interactivas. Vuelvo y le repito, las técnicas interactivas se articulan, tienen que ver más que todo con las necesidades del investigador y la investigación misma. Y tienen todas estas características y estos atributos como los pros que tienen o que trae para una investigación. No es que todo la tengan que hacer, tan solo si existe la posibilidad de realizarlo, sería muy interesante, van a obtener resultados muy particulares y muy satisfactorios también. Esta clasificación se sustenta en los planteamientos teóricos y metodológicos que uno desarrolla en el texto. Por eso hicimos lo que ustedes hicieron en los referentes teóricos, marcos teóricos. Por eso es importante definir bien la metodología. Ustedes me pueden decir, profe, de acuerdo a la metodología del proyecto, yo voy a utilizar, y de acuerdo a los objetivos, yo voy a utilizar una técnica interactiva por esta razón, ¿cierto? No es estática, sino que puede ser recreada teniendo en cuenta la particularidad de cada proceso, ¿cierto? Eso es lo que yo les decía ahorita. Incluso, cada técnica interactiva, si bien aquí vemos una gama, vamos a ver algunas de ellas, y si dos proyectos o más deciden aplicar la misma técnica interactiva, los resultados van a ser muy distintos, ¿cierto? La actividad que ustedes van a realizar va a variar. ¿Por qué? Porque cada proyecto es diferente, porque cada técnica interactiva tiene la posibilidad de articularse a las necesidades de cada investigación, ¿cierto? Es muy dinámico. Las técnicas interactivas se clasifican considerando los momentos y las intencionalidades que se presentan de manera particular en cada proyecto investigativo, lo que les vengo diciendo. ¿Cierto? Tiene ciertos propósitos y ciertas intencionalidades de acuerdo a lo que establece el investigador y a las características del proyecto de investigación. Por ejemplo, en el caso de Dana, se podría aplicar una técnica interactiva. Que profe, el proyecto mío no contempla ambientes donde yo tenga que crearlos, sino son ambientes naturales, es decir, muy cotidianos y yo necesito observar eso. Bueno, entonces se puede uno ajustar un poco alguna técnica interactiva para recoger la información. Esto es dinámico, ustedes la pueden transformar, la pueden cambiar en el momento que sea. Aquí partimos de unas generalidades y ustedes le van dando ciertos giros, pero es de acuerdo a las intencionalidades, las necesidades que ustedes tengan como investigadores y las mismas necesidades del proyecto, ¿cierto? Esa clasificación de las técnicas interactivas pueden ser descriptivas, donde las personas expresan el mundo tal y como lo viven, o lo experimentan, o como lo experimentan constantemente en la cotidianidad. Rescata la experiencia de los sujetos y la recuperación de procesos, ¿cierto? Entonces hay técnicas de estas interactivas que son más desde la descripción que el sujeto hace de sí mismo, de una situación, de lo que ve alrededor, si va a hablar de su propia experiencia, en fin. Hay otras que son históricos y narrativas, que es más que todo donde se narran hechos o acontecimientos que se dieron en el pasado y que cobran vida en el presente e inciden en el futuro. Es como si hiciéramos una especie de, por ejemplo, las investigaciones de memoria histórica y de víctimas del conflicto armado apelan mucho a esto, para hablar desde las propias perspectivas, muy de la forma descriptiva, para luego aludir a un aspecto histórico, ¿cierto? Entonces, las víctimas del conflicto armado van a reconstruir unos acontecimientos nacionales, históricos, a partir de una vivencia personal, una vivencia de comunidad, ¿cierto?
Hay técnicas, hay una clasificación analítica en donde las personas reflexionan sobre los problemas sociales, sus propias vidas y la realidad social que habitan. Es como si le fuéramos a preguntar, por ejemplo, a los niños qué piensan de la realidad del país, ¿cierto? Como si fuéramos a aplicar una técnica interactiva indagando sobre las percepciones que tienen los niños del tema del aislamiento social. Sería muy interesante. ¿Qué nos podrían decir de ellos, cierto? Entonces, hay técnicas que van muy desde este lado. Y también las clasifican desde lo expresivo, que los sujetos manifiestan sus sentimientos y pensamientos, para ellos se valen de manifestaciones corporales y de arte, ¿cierto? Entonces, un asunto de, por ejemplo, que ahorita vamos a hablar un poco de la cartografía corporal, que pintar el cuerpo, que vestirse de esta manera, disfrazarse de esto, construir un personaje, ¿cierto? Esas son entonces como las características, la clasificación de las técnicas descriptivas, histórico-narrativas, analíticas o expresivas. Una de estas, y vuelvo les digo, a muchos les puede causar risa o les va a generar un recuerdo con el colegio, pero estas no, por eso son interactivas. No es que ustedes tengan que hacer esto, recuerden, son tan solo algunas de ellas para que veamos el propósito de estas técnicas con cosas que quizás hicimos hace mucho tiempo, pero no con un sentido investigativo, ¿cierto? Pero desde luego sirve como técnica de recolección de información para la investigación. Entonces, esa colcha de retazos, no sé si ustedes la hicieron, ¿cierto? Parece no es un collage, ¿cierto? Que de hecho por acá aparece el collage. ¿Qué hace una colcha de retazos? Es una tela grande donde la gente en ciertos cuadros va pegando los objetos de estudio, se va refiriendo a algún tema en particular, donde expresan sus emociones, sus sentimientos, vivencias de los sujetos en relación a sus prácticas y maneras de interactuar con la realidad social. Entonces, muy seguramente esta colcha de retazos, este elemento que hay acá, esta creación que se hizo, estará aludiendo a algo, represente su vida cotidiana. O, por ejemplo, cuando ustedes les preguntaban, ¿cómo vives en el colegio? ¿Cierto? Entonces, esto es una construcción colectiva. A ver qué pasó acá. Yo abro esto de nuevo. Ok. No recuerdo cuál es esta, pero voy a ir bajando y enseguida les menciono. Hay unas basadas en la imagen, la imagen fotográfica, ¿cierto? Y el lenguaje que se puede construir a partir de la imagen fotográfica de la fotografía. Lo denominan acá fotolenguaje, pero nosotros lo podríamos hacer incluso hasta fotoensayo, por ejemplo, o un fotomontaje, cualquier expresión narrativa que nosotros podamos construir a partir de las fotografías, por ejemplo. ¿Qué hace la fotografía? Facilita la recuperación de la memoria al evocar recuerdos, momentos y espacios significativos. Es así como esta técnica posibilita textualizar la significación de los espacios donde transcurre la cotidianidad de los sujetos, experiencias y vivencias. Estas fotos no las toma el investigador. Es como si usted se cuadrara una actividad donde le va a decir a los sujetos, bueno, ustedes van a hacer un retrato de su vida cotidiana a partir de selfies. Selfies que ustedes obviamente se van a hacer con sus celulares. Y esas selfies las vamos les vamos a hacer este análisis y las vamos a presentar de esta manera, ¿cierto? Entonces ahí sería un instrumento interesante, una técnica, perdón, interesante a partir de las fotografías. Y eso se me acaba de ocurrir porque aquí tan solo están hablando de características o rasgos muy generales y particulares, muy generales, perdón, del poder que tiene la fotografía, pues como dentro del lenguaje visual. Entonces es decirle a los sujetos que exponen a través de la imagen fotográfica ciertas expresiones, ¿cierto? Y que a su misma vez hagan significación de diversas cosas a partir de lo que ellos capturaron. O por ejemplo, usted les va a decir a ellos, vamos a hacer una actividad donde vamos a hacer registro del barrio donde ustedes viven y vamos a identificar puntos en común, vamos a identificar la vida en comunidad, etc. ¿Cierto? Entonces ellos van a tomar fotos con sus celulares y luego se da esta instrucción para que se articule mejor como la obra de cada uno de ellos, ¿cierto? Entonces podemos hablar
de fotografías, perdón. Cartografías, esto ustedes lo han visto, son dibujitos, ¿cierto? Uno le dice a los sujetos de estudio, haga una cartografía de su comunidad. La cartografía sirve para identificar lugares que hay más allá del mundo conocido. Entonces usted le puede decir, dibújeme su barrio, ¿cierto? Ahí está bien la indicación, pero si tú le dices al sujeto, dibuje la zona más segura y más tranquila de tu barrio, ahí ya hay una cosa un poco más abstracta, ¿cierto? Porque él te va a hacer referencia a un aspecto geográficamente ubicado, pero otra persona va a definir otro punto, ¿cierto? Entonces es como explorando a partir de la perspectiva de cada uno y cómo cada sujeto va expresándose de manera creativa, de manera ilustrada de esta forma. Para eso nos sirven las cartografías, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace la cartografía en sí mismo? ¿Qué es lo que facilita? Explorar mundos intersubjetivos, mundos de la interioridad de cada individuo. Cómo conciben esos espacios que son habitados o deshabitados o que cambian de una cosa a la otra. Espacios de sueños y deseos, ¿cierto? ¿Cómo te gustaría que fuera tu comunidad? ¿Cómo te imaginas a la ciudad? ¿Cierto? ¿Y uno qué hace? Mire, pues que aquí está la indicación de qué es lo que tenemos que hacer cuando ponemos a hacer una cartografía de los sujetos. Uno observa en los mapas que cada sujeto traza a lo largo de su diario vivir, en donde los sujetos expresan sus mundos a través de una serie de claves que hacen comprensible el universo y conoce y el cómo se conoce. Entonces, yo a partir de esta cartografía puedo decir, bueno, este sujeto utiliza el verde, y el verde para él va a tener un significado, ¿cierto? Las casas o los edificios los representa de esta manera, ¿cierto? Así sucesivamente, a partir de esas indicaciones, usted sabe que cada indicación que usted le dé a los sujetos para que hagan algo a través de esta cartografía, usted ya sabe que lo que va a encontrar. O sea, que no son cosas simplemente que uno les va a decir como, ay, tan chévere ya. No, dentro de la investigación usted ya sabe qué es lo que va a obtener. ¿Listo? Ahí ya está como la experticia del investigador. Esta la denominan así fotopalabra. Básicamente es una descripción o una construcción narrativa desde las fotografías o álbumes de fotos, ¿cierto? Para hablar de tiempos, espacios, situaciones, vivencias de la vida cotidiana de los sujetos, grupo o comunidades. Entonces a usted le puede mostrar una foto de esto. ¿Tú qué descripción vas a hacer de esto? Entonces yo les preguntara a ustedes en este momento, y fueran a hacer una lectura de esta fotografía y ya luego a describir un contexto, un espacio, una cultura, ¿ustedes qué dicen? Una pregunta que les estoy haciendo en este momento, chicos. De esta imagen, a ver si comprenden. ¿Quién me dice, muchachos? ¿Qué lectura hacen ustedes de esta imagen? Están acá muchos. Pues a mí me transmite como el sentimiento de guerra. Ok, muy bien. Sentimiento de guerra, listo. Muy bien. ¿Qué más lectura hacen ustedes? Pues yo creo que la mayoría de las personas le puede transmitir mucha tristeza, también pues como pesar o lástima. Bueno. No sé. Muy bien. Si yo les preguntara a ustedes, ese velo, esta mujer que está acá, la representación, y ese velo que ella tiene en la cabeza, ¿a qué cultura o a qué países o a qué regiones pertenece? Afganistán. Afganistán, muy bien. ¿Qué otros países se les vienen a mente? ¿Cierto? Y mire que muchas de estas fotos tienen que jugar con, obviamente también con los conocimientos que uno tenga, no necesariamente es poner como a la gente a quebrarse la cabeza tratando de descifrar bien las preguntas o las indicaciones que uno les está dando, pero esta fotografía, por ejemplo, es una representación de la lapidación que hacen en los países islámicos.
¿Saben qué es la lapidación? ¿Han escuchado eso? No, señor, No. yo no. No, señor. No, la lapidación es una práctica en los países musulmanes fundamentalistas donde a las mujeres las castigan enterrándolas hasta los hombros bajo la tierra cuando practican algún acto de adulterio, ¿cierto? Es decir, como una especie tienen su esposo y se meten con alguien más, ¿cierto? Eso es el adulterio. O bien hay un acto de adulterio así no sea carnal o sexual, ese tipo de cosas, sino simplemente como por el hecho de conversar con otro hombre. Simplemente conversar. Entonces tienen prohibido tener contacto con otro hombre diferente de su esposo. Entonces, ¿qué hace una comunidad? Incluyendo su propia familia. La llevan a un campo, la sumergen, o sea, la entierran hasta los hombros, como está acá, y toda la comunidad, en conjunto con su familia, le empiezan a arrojar piedras hasta matarla. Y eso es una práctica que sigue vigente. Entonces, uno a partir de esto hace lecturas en términos, si le fuéramos a, a poner a leer al sujeto de estudio, a nuestros sujetos, hacer una lectura de interpretación de esta imagen. Mire que aquí yo lo que les acabo de decir, a partir de esta imagen, eso hace parte de qué? Un aspecto histórico, de una sociedad, no creo. Yo hice ya todo lo que les acabo de explicar, y esto es claro, ahí está la imagen, ¿cierto? Ahí está la mujer enterrada hasta los hombros con piedras a los lados. Y ustedes ven piedras que simulan que tienen sangre, ¿cierto? ¿Alguien iba a decir algo? Pues yo, profe, pues que de pronto ella pues tiene como esa cara obviamente muy triste, pero de pronto ella en su interior crea que es lo correcto, pues porque su religión pues se lo está diciendo. También puede hacer esa interpretación humana, muy bien, o sea, acepta el castigo, una aceptación del castigo y del destino, pues, que ella asume, en fin. Entonces, mire que se pueden hacer muchas interpretaciones a partir de una imagen. Estamos hablando aquí de una sociedad, estamos hablando de religión, ¿cierto? Estamos hablando incluso de contexto histórico. Entonces, mire el poder que tiene una imagen en términos de su lectura y la interpretación que se puede dar. Entonces, imagínense ustedes haciendo esto con los sujetos de estudio, ¿cierto? Que ellos hagan una lectura muy visual, muy por encima de la imagen y luego a partir de esas lecturas empezar a hacer unas interpretaciones y unas lecturas obviamente más profundas de toda la parte, o sea, las significaciones que tienen imágenes como esta. ¿Estamos claros con este tipo de técnicas? Sí. Sí, señor. Ok, muy bien. Chicos, el tema de las siluetas. Usted puede emplear siluetas ya sea que los ponga a dibujar o que ellos a partir a partir de la presentación de imágenes de siluetas. ¿Qué hace una silueta? Es una representación de alguien, pero mire que no tiene rostro, ¿cierto? No tiene rostro, entonces puedes jugar mucho con lo simbólico, lo imaginario, cómo las personas a partir de las siluetas pueden ilustrar actitudes, eh, la identidad de un individuo o de una sociedad. Ustedes ven esto acá y esto, ¿a qué se les parece esa imagen? Ustedes fueran a hacer una lectura de esta imagen. ¿Qué se les viene a la cabeza? Observen los elementos, sombreros, cómo estarían vestidos ellos, en dónde están. Profesor, parece como un evento cultural de Parece un danza. evento cultural de danza, ok, bien. ¿Cierto? Como igual un espectáculo, Como una obra de teatro. como una obra de teatro, muy bien. A mí se me parece como si fuera una pasarela. Hay gente a ambos lados, Eso a mí también. ¿cierto? Pero bueno, si será así o bueno, ¿qué intencionalidad tiene esta imagen? Obviamente esta imagen no me puede presentar así, porque yo tengo que dar un contexto de esa actividad, ¿cierto? Si yo no doy contexto a esta actividad y a estas imágenes, bueno, dentro de la actividad que yo voy a realizar, no ofrezco un contexto, estas imágenes no se van a entender. Es decir, las interpretaciones pueden ser muchas y hay muchas cosas.
muchas cosas que pueden decir nuestros sujetos de estudio, todas muy válidas, pero no vamos a perder culpa de la información que vamos a tener a la mano. El árbol de problemas, vea, el árbol de problemas lo utilizamos nosotros en la investigación cuando estamos por allá haciendo la pregunta de investigación, ¿cierto? Pero también, como es una técnica participativa, interactiva, uno puede hacer un árbol de problemas para decirle a la gente, o sea, ponerlos a reflexionar, a pensar bastante sobre un tema en particular, donde hay un problema, ese tema es el problema, y bueno, vamos a identificar las causas de ese problema y las consecuencias de ese problema, ¿cierto? Y ese árbol de problemas se elabora, por ejemplo, en grupos. Es una técnica interactiva. ¿Ustedes conocen el árbol de problemas, por casualidad? No. Yo creo que yo sí, pues alguna vez Ok, lo hice, sí hice algo como similar, pero en el colegio o algo así. ok, muy bien. Sí, Sí, sí. profes. Esto lo pone, nosotros lo hacemos en investigación. En algunas investigaciones hacemos el árbol de problemas. Ah, ¿cómo así, profe? Sí, el árbol de problemas de su proyecto, para identificar cuál es el problema central, las causas y las consecuencias, ¿cierto? Pero en las técnicas interactivas, es decir, como esto nos va a servir a nosotros para recoger información, ponemos a hacer el árbol de problemas para identificar problemáticas que existen en una comunidad o en un grupo. Imagínense ustedes haciendo esto, el árbol de problemas, en un grupo de jóvenes de bachillerato, de 11, por ejemplo. Hablen ustedes, compañeros, vamos a identificar los problemas que tenemos eh, para definir el estudio, el pregrado o la orientación profesional que usted tiene hasta el momento, porque por ejemplo que los estudiantes no tienen problemas para definir algo, no se ven haciendo, no se ven estudiando, no se ven haciendo nada, no hay sueños, no hay metas. Usted puede empezar con este tipo de actividades. Chicos, ahorita habíamos hablado de la cartografía, ¿sí o no? Una cartografía de territorio geográfico, pero uno también puede cartografiar el cuerpo. Yo me imagino que esto sí lo han hecho ustedes. ¿Han visto esto? Que ustedes se colocan en el piso o colocan al sujeto, al sujeto en el piso o lo ponen a que se dibujen en una cartulina grande, que hagan su silueta, ¿cierto? ¿Qué hace la cartografía corporal? Hace una narración y expresión de las marcas, las estéticas y las partes del propio cuerpo de ese individuo. A partir de esas representaciones, uno puede narrar historias, vivencias, experiencias y sentidos que ellas tienen, ¿cierto? Entonces, imagínense que ustedes digan, bueno, en la mano, vas a colocar en la mano derecha lo que más te gusta hacer, en la izquierda lo que no te gusta hacer y que te toca hacer. En el centro, donde está el corazón, ¿cuáles son tus sentimientos, afectos frente a esto? En la cabeza, ¿cuáles son tus pensamientos, tus ideas de futuro, etcétera? ¿Listo? ¿Qué pasa? Estas son algunas de ellas, y aquí quiero hacer una salvedad cuando ya termine las conclusiones. Las técnicas interactivas conllevan a la construcción de un conocimiento colectivo, previamente investigado, que rescata la centralidad del sujeto, la memoria y la interacción de estos. Esas son las grandes consideraciones que se tienen entonces las técnicas interactivas, que facilitan la relación de un enfoque cualitativo con las técnicas interactivas, permite un desarrollo investigativo de permanente reconstrucción y retroalimentación dentro del proceso. Es decir, si bien yo hago la entrevista, una observación, en fin, o hice una encuesta, esto le va a ayudar a ustedes, va a permitir las técnicas interactivas a retroalimentar más el proceso de recolección de información. Y si la salvedad es la siguiente, nosotros acá definimos algunas de ellas, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Como las técnicas interactivas tienen la gran característica y cualidad de que los individuos, los sujetos se expresan de manera creativa y de manera autónoma, tú te puedes cuadrar o diseñar a tu propia cuenta una actividad creativa o de carácter interactiva que te permita recoger información y que sea, digámoslo así, muy novedosa y muy original. Algo así como, por ejemplo, profe, yo quiero analizar, suponiendo que yo estoy trabajando el tema de gamers, se me viene aquí a la cabeza, y yo soy un gamer y voy a cuadrar una partida con algunos videojugadores de aquí de la ciudad, en fin, porque quiero que ellos, a partir de los retos que yo les voy a poner en ese videojuego,
los voy a poner a interactuar con ciertas cosas. Es decir, yo estoy diseñando el espacio. Los videojuegos yo simplemente estoy sometiéndolos a una situación, ¿cierto? Y quiero analizar entonces ellos cómo se desempeñan en el juego, cómo interactúan, pero también quiero mirar los usuarios en redes sociales, suponiendo que yo decida hacer la transmisión en vivo de ese videojuego, de esa partida, para ver los usuarios de internet, cualquiera que sea, cómo van a reaccionar a esa partida. Ahí podríamos hablar de que hay una especie, un ejercicio de interactividad en la investigación. O sea que ese ejercicio, esa actividad, ese juego que yo me acabo de inventar y que yo voy a hacer, la podría considerar como una técnica interactiva de investigación. ¿Les queda claro ese ejemplo? Es tan solo un ejemplo. ¿Claros hasta ahí? Sí, profe. Ok, muy bien. Ahora bien, estamos, Profe. hola, sí, estamos callados. En fin, yo quiero escucharlos. Quiero escucharlos, a ver qué opinan, cómo les parece, qué posibilidades ven ustedes en su proyecto de investigación. Profe, es que hay algo que no me quedó pues como bien, que de pronto no entendí. Es que yo creí pues que todas estas, desde la concha de retazos hasta la cartografía corporal, pertenecían a las descriptivas, pero ya me doy cuenta que no, entonces no sé. Bueno, no, mira, el tema es que la clasificación de las técnicas interactivas sirven tan solo como para darnos un norte de lo que nosotros queremos conseguir con la aplicación de esas técnicas. Es decir, yo quiero que simplemente los individuos pues, plasmen un dibujo, esto o aquello, o que me hagan otro tipo de experimentaciones o que se faciliten otras expresiones. La técnica, si fuéramos a hablar de la clasificación de, por ejemplo, la cartografía, podría ser descriptiva, podría ser un poquito descriptiva, narrativa y un poco analítica también. Pueden mezclarse las tres ahí, porque es que en una cartografía no solamente estoy haciendo descripción de un territorio en un lugar o de una persona, también puedo a partir de esa cartografía empezar a analizar aspectos de la historia de esa comunidad o del país, pero también puedo analizar otros aspectos. Entonces, es como uno las quiera también definir de acuerdo al propósito que tiene cada uno. O sea, yo creo que aquí el meollo del asunto es entender que una técnica interactiva en qué medida se articula con su proyecto de investigación, tanto las que mostramos como otras que ustedes mismos pueden crear. ¿Sí, Ana? Ah, listo, profe. No, era eso, pues como que si lo podíamos clasificar dependiendo como de nuestras necesidades. Pero ya, muchas gracias. Exacto, ok, Dana, muy bien. Por ejemplo, lo que ustedes ven muy recurrentemente en redes sociales que llaman disque experimentos sociales, ¿han visto? Que cómo reacciona una persona cuando ve que se le cae un billete a otra persona. Entonces, ¿cierto? O cómo es el trato de una persona en condición de habitante de calle y luego cómo esa persona trata a ese actor que estaba siendo de habitante de calle ya vestido de otra forma, ¿cierto? Esas cosas que ustedes ven por ahí como con cámaras ocultas, uno de esas actividades las puede considerar como unas especies de técnicas interactivas. Ya habría que mirar si eso hace parte de una investigación o simplemente es un asunto que obedece plenamente a un ejercicio de experimentación ya, pero no tiene un propósito investigativo, ¿cierto? No quiere decir que ustedes van a hacer experimentos sociales de ese tipo, sería muy chévere, pero que un despliegue mucho mayor, ¿cierto? Pero recuerden, actividades que ustedes consideran que sean creativas, expresivas, donde los sujetos van a participar de manera activa, pueden ser consideradas totalmente como técnicas interactivas. Muy bien, ¿qué opinan ustedes al respecto? ¿Cómo les parece esto que acabamos de hablar? ¿Ya ven de pronto, consideran ustedes que de pronto en algún momento de sus vidas en la universidad habían visto este tipo de cosas y que no le habían visto de pronto el sentido? Pues estas técnicas son muy dinámicas, por ejemplo, pues a la hora yo pensaría de reflexionar más que todo, pues de que los individuos reflexionen y que haya pues como esa interacción sobre todo entre el investigador y el individuo para que se conozcan. Eh,
pero pues, por ejemplo, para mi proyecto, creo que lo que más aplicaría sería lo del experimento social. Y en la universidad, pues, o sea, de verlo así, no mucho, pues, es solamente como lo de la colcha de retazos. Ok, muy bien. Bueno, el resto, muchachos, ¿qué opinan? Los quiero escuchar. Recuerden que yo les Pues, dije ahora que los silencios prolongados. Sí, Mariana, qué pena, dime. no, pues que en lo personal me parece que estas técnicas de investigación interactiva son las que más me gustan a mí, pero en mi proyecto de investigación pues podría solamente aplicar como digamos las descriptivas o las histórico-narrativas, digamos para hablar con las víctimas que hayan vivido eso, pero en Ok, general no sé, siento que me gusta mucho más ese tipo de investigaciones donde uno pueda interactuar demasiado con alguna población en específico. claro, Mariana. También hay un aspecto crucial acá. Al igual que las técnicas interactivas, tanto las técnicas interactivas, al igual que el resto de técnicas de investigación convencionales, uno también tiene que jugar mucho con factor tiempo, con facilidades de acercamiento a los sujetos, ¿cierto? Muchas veces es más fácil hacer una entrevista que una actividad lúdica o creativa grupal, pues por costos, por muchas cosas, pero claro, esa es una de las cualidades, como tú las estás mencionando, que tienen las técnicas interactivas, ¿cierto? Que son muy dinámicas, que facilitan mucho el acercamiento con el sujeto. Bueno, muy bien, le escucho al resto. ¿Qué les parecen las técnicas interactivas? ¿Qué posibilidades ven ustedes en sus propios proyectos de articularlas, de emplearlas? Bueno, tú, Alison, Andrés, Galileo, Carlos Arturo, Cristian. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención la de la cartografía, pues siento que para el proyecto de investigación de nosotros podríamos articularla bien, pues el proyecto de investigación de nosotros es del metro, entonces podríamos hacer como el mapita y, por ejemplo, digamos, mirar las interacciones de las personas en el sistema, digamos en diferentes puntos de la ciudad, o, por ejemplo, los puntos de mayor afluencia de las personas. Muy bien. Muy bien, Santiago, es toda una posibilidad también. Vale. ¿Qué más piensan ustedes, chicas, compañeros? ¿Qué posibilidades ven ustedes entonces de emplear en la investigación? Ok. Yo acá les voy a mostrar entonces, de manera de repaso, eh, las técnicas que nosotros empezamos de acuerdo a los textos que nosotros tenemos, perdón, tenemos este texto, ¿cierto? Donde nos explican acá la entrevista, la observación, la encuesta, por ejemplo. Esta imagen es muy, esta ilustración creo que nos ayuda mucho a entender como la puesta en escena de cada técnica cualitativa, por ejemplo. Hay muchas de ellas, ustedes de pronto les va a parecer que un grupo de discusión puede ser muy parecido a un grupo focal, no hay ningún problema que puedan hacer esa articulación. De esta manera se nos muestra cómo se habla, por ejemplo, ¿cierto? Cómo sería como la puesta en escena del trabajo de campo. Y estas, por ejemplo, esto todo documento, donde nos dicen, por ejemplo, qué es la observación, qué ventajas tiene,
qué desventajas incluso, qué tipos de observación hay, la participante y la no participante. Unas acepciones que hacen de una, cuando uno hace observaciones participantes o no participantes simples o estructuradas o, no, o más o menos estructuradas, en fin, ¿cierto? Transmitiendo pantalla, depende. No estaba compartiendo pantalla. Yo estaba acá, me disculpa, me devuelvo. En la carpeta de documentación del curso, nosotros tenemos varios recursos que hablan de las técnicas, ¿cierto? De las técnicas de investigación. Ok, muy bien. Este texto ya lo habíamos hecho, ya lo habíamos hecho antes. Partimos de unos textos que tenemos donde nos describen las técnicas. Las técnicas, instrumentos de recolección de información. O sea, este de acá y esto que se los había hecho en las clases anteriores. Ya hemos hablado mucho de eso. Aquí nos hacen la ilustración de lo que sería como la puesta en escena de cómo hacer, por ejemplo, una entrevista o vamos a hacer una observación, aunque aquí están observando algo. Yo paso una observación de una situación, un acontecimiento, en fin. Aquí nos ilustra de una manera mucho mejor, perdón, como el despliego, la puesta en escena, de cómo se haría, cómo se aplicaría una técnica. Acá, por ejemplo, aquí nos hacen un texto un poquito largo de las características de la observación, en fin, en la entrevista por acá abajo tienen este texto. También mencionan otros que ya no son tan utilizados, por ejemplo, el grupo nominal, etcétera. Yo les quise dar este texto. Les recomiendo que se basen en este, donde aquí, por ejemplo, nos hablan de la observación, nos hablan de la observación, las ventajas que tiene, las ventajas, en fin, cuándo es participante, cuándo es una observación no participante, cuándo hacerla, por ejemplo, si hay una observación que es simple o no estructurada. Nos hablan, por ejemplo, de la encuesta, ¿cierto? Nos hablan de la entrevista, cuándo la hacemos estructurada, qué ventajas tiene, etcétera. Ya es cuestión de explorarlo. Teníamos este documento de acá. Cuando, bueno, esto no es, ahí está, técnicas, es este, técnicas de investigación. Habíamos hecho anteriormente una definición. Aquí habíamos colocado hacia manera de la observación que existen dos tipos, participante y no participante, la entrevista, ¿cierto? Ya lo habíamos realizado. Revísense esto. También les había colocado esta guía muy maravillosa, me parece, para hacer preguntas de una encuesta, teniendo en cuenta cuándo vamos a preguntar, hacer preguntas cerradas, si no, ¿cierto? Aquí es muy ilustrativo porque nos dicen, por ejemplo, cuando uno hace ciertas preguntas y uno dice, no, no están bien redactadas, no tiene un buen sentido porque nos van a responder de otra forma, ¿cierto? Nos explican acá cómo hacer preguntas dicotómicas de si no, ¿cierto? Bien mal o simplemente hay una opción de selección múltiple, ¿cierto? De texto libre, como la denominan, que es más que todo cuando le pedimos que la persona escriba la respuesta, ¿cierto? Es un documento, una guía muy interesante para las encuestas, ¿cierto? Preguntas de escala, cuando vamos a preguntar en desacuerdo, muy de acuerdo, etcétera. Califique excelente, muy bueno, en fin, ¿cierto? Etcétera. Es una guía muy interesante y ojalá la utilicen para los que van a hacer encuesta, ¿cierto? Las técnicas, compañeros, están muy ligadas propiamente a lo que ustedes necesitan en su investigación. Y bueno, y por último, esto es lo que yo les iba a mostrar. Esto se llama operativización de los objetivos. Esta tablita nos va a facilitar y nos va a salvar la vida a nosotros
respecto a cómo definir y seleccionar las técnicas y los instrumentos adecuados de acuerdo a la investigación. Usted se hace esta tablita y mire que en este bloque, en esta columna, van a encontrar los objetivos específicos de su proyecto. A este lado van a colocar una cosa que se llama categorías y subcategorías. Aquí colocan el instrumento y aquí colocan la población o unidad de análisis. ¿Cómo así? Cogen el objeto específico y lo pegan acá. ¿Cierto? Tal cual como se lo construyeron. Las categorías y subcategorías se refieren a aquellos elementos que yo voy a indagar en mi instrumento. O sea, yo en mi instrumento, por ejemplo, que acá tengo la encuesta, yo voy a preguntar en la encuesta aspectos relacionados con una caracterización social y cultural. ¿De quiénes? De jóvenes de 16 a 20 años. Voy a indagar aspectos sobre la identidad. Estos elementos que son los que están aquí en mi objetivo, son los que colocan, son las categorías o esos elementos a indagar, como vengo diciendo, a través del instrumento. Aquí coloco el instrumento y aquí defino cuál es la población unidad de análisis. Esa encuesta, ¿a quién? ¿Para quién se la voy a hacer? A los jóvenes, los jóvenes escolarizados. O, profe, no, yo voy a hacer una encuesta, pero mi población es esta, mi muestra es esta. Aquí la colocas acá. Esta es la famosa operativización de los objetivos y nos va a servir a nosotros para identificar cuál es el instrumento, cuál es esa población, ¿cierto? Y cuáles son esas categorías y subcategorías que yo voy a transformar o voy a diseñar bien en mi instrumento. Noten ustedes que aquí esto es un ejemplo de un proyecto con 4 objetivos específicos, donde cada uno de esos objetivos tiene sus categorías, sus subcategorías. Noten ustedes que aquí hay una encuesta, pero aquí no hay una encuesta ni nada de eso, sino una revisión documental, entrevista de expertos. Donde esa revisión documental, ¿cuál es la población unidad de análisis? Pues ciertos textos, obviamente. Y entrevista de expertos, ¿quiénes son esos expertos? Ah, bueno, unos expertos especialistas, unos individuos. Pero aquí los voy definiendo. Mire que aquí se repite jóvenes escolarizados, ¿cierto? Es porque hay muchas muchos de estos objetivos están direccionados para la población, mi muestra representativa, que son jóvenes, y los otros son otras consultas externas, ¿cierto? Unas fuentes secundarias. ¿Les queda claro esta tabla de operativización de los objetivos? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece, chicos? Pues, profe, eso puede servir mucho, pues, para uno guiarse. Ok, muy bien. Vea, está bien, ustedes están muy calladitos hoy, no es como un asunto mío. ¿Qué van a hacer en este momento, muchachos? Esta tabla ustedes también la deben de realizar para, obviamente, sus proyectos. Yo voy a mirar bien esa tabla. Con esa tabla, si ustedes no la hacen, pues ya eso les queda a criterio de ustedes. Pero, claro, por seguro que si no la hacen, los instrumentos que ustedes van a definir de acuerdo a sus objetivos, la verdad van a quedar como mal seleccionados, ¿cierto? Entonces, dentro de 8 días nosotros vamos a hacer vamos a hacer asesorías con los proyectos. En este momento yo voy a dar entonces el orden de las asesorías. Voy a hablar de las asesorías dentro de 8 días. A los grupos van a estar marcadas a metodología y las técnicas de instrumentos de recolección. Profe, Sí. una pregunta, entonces, ese cuadro que usted nos acaba de mostrar se usaría para el ítem de categorías de información, ¿cierto? Para el ítem de las categorías de información. Pero estamos hablando de la reconcertación de evaluación. Sí. Acá. Ajá. Sí, ese cuadro le serviría. O sea, ustedes lo hacen para ubicar bien lo de los objetivos, ¿cierto? Cuando vamos a ver por acá elección de técnicas investigativas de instrumentos, claro, ese cuadro lo pueden meter ahí, pero también les sirve para tener definido de una vez este análisis y categorización, tienes toda la razón, sino que todavía no les he explicado cómo hacer análisis y categorización de la información.
sino que ese cuadrito es como la parte inicial, pero les puede servir de manera significativa. ¿Estamos claros? Listo. O sea, cuando ya expliquemos análisis y categorización de la información, ya vas a entender mejor como la utilidad que le podemos dar a la tablita. Recuerde que esa tablita nos sirve en este sentido para saber dónde estamos en la tablita. Vamos a la categorización acá. Nos va a servir entonces, nos va a servir para ubicar cada objetivo. O sea, ¿por qué lo llamamos operativización? Porque es volverlo como operativo, como acción, el objetivo que yo tengo escrito. O sea, yo ya sé que cada objetivo va a tener un objetivo, perdón, le voy a hacer una encuesta o una entrevista, ¿cierto? Esto es un ejemplo de un proyecto. Ya sé que en esa encuesta voy a indagar aspectos de estas categorías. Estas categorías yo me las construyo, las invento, las elaboro con base en qué, yo las saqué de acá, ¿cierto? Yo estoy hablando aquí de aspectos sociales y culturales, entonces aquí lo coloco. Población, bueno, perdón, de jóvenes de qué edad, de estas edades, tengo que indagar sobre estas edades en esta encuesta. Tengo que indagar en aspectos relacionados como al sujeto, como actor social. Entonces yo debo hacer preguntas en esta encuesta que estén orientadas a esto y así sucesivamente. Pues recuerden, esto se convierte más adelante, estas categorías y subcategorías se me han de convertir en preguntas para esta encuesta. Que profe, usted aquí más abajo en este ejemplo tiene grupos focales y observaciones directas y una entrevista a profundidad. Yo ya sé que entonces para una entrevista a profundidad voy a indagar en estos aspectos. Para los grupos focales voy a hablar del sentido de la práctica. Y la observación directa, voy a observar elementos relacionados con la comunicación como expresión cultural. Estos aspectos ustedes entonces, recuerden que las categorías son términos, conceptos que yo voy a volver preguntas en estos instrumentos. ¿Listo? Yo las coloco acá y se supone que en el instrumento aquí las debo de convertir en una pregunta o en una indicación pues para que los sujetos después los realicen en caso de que van a tener técnica interactiva. ¿Sí les queda claro entonces este asunto de las categorías y subcategorías? ¿Cómo yo las empiezo a colocar en este Sí, cuadro? señor. Listo. Esas categorías y subcategorías, recuerden que, ¿por qué decimos que hay categorías y subcategorías? Porque hay una categoría grande y hay unas que son más pequeñas que están articuladas a las grandes, ¿cierto? ¿Cómo definen ustedes eso? Obviamente teniendo conocimiento de su proyecto, ¿cierto? Entonces la recomendación es que estas categorías obviamente se vuelvan en preguntas de este instrumento o en elementos que yo voy a indagar, a interrogar en estos instrumentos. ¿Listo? Yo aquí no voy a colocar categorías y subcategorías que no vaya a preguntar acá. Entonces mire que la tablita es muy práctica. Yo tengo el objetivo, yo ya sé que voy a indagar en estos aspectos a través de una encuesta o a través de este instrumento. ¿A quiénes? Esta es mi población y mi muestra. Eso ya lo tienen ustedes prácticamente definido. Creo que el trabajo fuerte estaría en esto y en esto, ¿cierto? Y eso lo hacen con cada objetivo específico. Listo. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Qué cualidades, qué ventajas ven ustedes en esa operativización de los objetivos? ¿Cómo les parece esa tabla? Profe, me parece muy práctica, pues, y muy útil y como que sintetiza mucho todo lo que se quiere lograr con el proyecto. Ok, muy bien. Sí, para eso nos sirve también. Es un norte, ¿cierto? Muy bien, ¿qué otros aspectos resaltan ustedes? ¿Ninguno más? Bueno, yo voy entonces a asignar orden de asesoría de acuerdo al orden que tenemos acá en el listado. Para dentro de 8 días, recuerdo, vamos a hacer asesoría de la metodología, de las técnicas, instrumentos de recolección de información. Vayan adelantando esta tabla, vayan a adelantar esta tabla, la van a hacer. Y
Sí, el ejemplo. Que si subía el ejemplo de metodología, de la manera venga yo reviso. Ok, no, la verdad no lo encuentro. Yo voy a revisar bien, pero prometo que lo subo ahorita. El ejemplo de metodología de cómo se escribe. O sea, la metodología de un proyecto de investigación. Muy bien. Apuntar. Ok, muy bien. ¿Qué otras inquietudes tienen al respecto antes de dar entonces el orden de las asesorías para dentro de 8 días? ¿No hay más? Bueno, las diapositivas de hoy ya están, desde ahora. Se las muestro. Estoy en la carpeta del Drive, ¿cierto? Esta es nuestra carpeta del Drive. Se van a presentaciones y están acá, técnicas interactivas. Aquí están todas. ¿Listo? Todo lo que vimos hoy. ¿Listo? Técnicas interactivas, carpeta, presentaciones. ¿Qué otras preguntas tienen? Ok. Van a decir entonces si están presentes acá. Ya si de pronto algún grupo asoma dentro de 8 días, ya le diré pues que queda para después, o sea, para después de los que yo llamé hoy, que vamos a trabajar entonces, van a asignar este orden de acuerdo a los compañeros que asistieron hoy a clase. Juana María Agudelo, Isabel Gómez, Daniel Restrepo. Ah, bueno, antes de esto, les recuerdo que entonces en este caso, nosotros aquí tenemos 15 grupos, 15 grupos, es numeroso, la verdad. Yo creo que entonces estas asesorías, para optimizar el tiempo de todos y siendo muy puntuales también, esta vez entonces vamos a resolver dudas, inquietudes eh, muy puntuales compañeros de los grupos en un espacio de 10 minutos, creo yo. 10 minutos con lo que ustedes adelanten y las dudas inquietudes puntuales que tengan, alcanzamos a resolver, mostrar material y ustedes ya siguen adelante, ya siguen trabajando. Recuerden que más adelante vamos a tener asesorías con cada grupo un poco más, con más tiempo, pero esta vez es para resolver dudas e inquietudes muy puntuales. Vayan trabajando y con esas inquietudes que tengan muy precisas, eso es lo que vamos a hacer dentro de 8 días. Pero recuerden que más adelante vamos a hacer asesorías más largas, entonces, ¿cierto? Más duración y tiempo. Juana María Gudelo, Isabel Gómez, Daniel Restrepo, ¿se encuentra alguno de ustedes acá? Sí, profe. Sí, listo, Isabel Gómez. listo. Recuerden entonces, yo entonces voy a asignar orden, de acuerdo al orden que tengo acá, nosotros lo hicimos por orden de listamiento y le asignamos un número. Y entonces, como vamos a hacer las de 10 minutos, ustedes empezarían el próximo jueves, la semana que viene, de 12 a 12 y 10 de la tarde. ¿Listo? 10 minutitos. Bien aprovechados. Listo, profe. Listo. Para que les ayude a sus compañeros. Sigo. Cristian Álvarez, María Alejandra Vargas. ¿Están? Sí, profe. Listo. Profe. Ah, bueno, y otra cosa, que también me digan si necesitan asesoría o no, porque puede que de pronto no tengan inquietud. Sí, profe. Sí, ok, 10 y 10, 12 y 10 a 12 y 20. Juan José Arroyo, Santiago Cardona. ¿Están? Sí, señor. Listo. ¿Necesitan asesoría también? Sí, señor. Listo. ¿A qué horas van? Vamos a ver si estamos atentos. ¿A qué horas vamos? A las 12:20. A las 12:20 a 12:30. Muy bien. Luis Manuel Bedoya. Andrés Galileo. Profe, Luis Manuel no está, entonces de momento no necesitamos asesoría. No. Listo. No, señor. Bueno, señor. Muy bien, gracias.
Dana Gómez, Mariana Ríos. Profe, yo creo que sí. Bueno, ya sabes de qué hora a qué horas. 12:30. De 12:30 a 12:40. David González, Carlos Arturo Campo. Sí, profesor. Necesitan asesoría. Sí, De 12:40 a 12:50. listo. Julieta Ochoa. Valentina Hola, Ramírez. profe. Hola, Julieta. Yo creo que de pronto sí, pues sería para revisar la encuesta. Entonces no sé si sería mejor en otra ocasión, pero tú ya me dirás. No, no podemos revisar. Recuerda que hay que hacer la tabla de operativización que acabamos de mostrar. Listo. Y luego, si tienen el instrumento enseñado, ya empezamos a mirar algunas preguntas. Aprovechen el espacio de la asesoría, les recomiendo. Listo. Listo. ¿De qué horas a qué horas? ¿Qué recuerdas? Nada, profe, ¿me puedes repetir, por favor? Vamos a ver si estamos atentos entonces todos. Ese día de 12:50 a 1, ¿cierto? Estamos bien ahí con los tiempos, chicos. Sí, señor. David González, Carlos Arturo Campo, que me dijeron que sí, de 12:40 a 12:50. Y Julieta Ochoa de Valentina de 12:50 a 1. Está muy bien, Julieta. Esteban Pérez. Está Esteban. ¿Necesitas asesoría? Ok, muy bien. De 1 a 1:10. Muy bien. Mariana Pedrosa. Profe, yo. Sí, Sí, señor. sí. Ya sabes de qué horas a qué horas. Sí, a la 1:10. 1:10 a 1:20. Muy bien. Luisa Fernanda Pérez. Sí, ¿Está? Sí, ¿qué? Si estás o si necesitas. sí necesito. Listo. ¿De qué horas a qué horas? De 1:20 a 1:30. En medio, muy bien. Mariana Restrepo. Listo, de 1:30 a 1:40. Sara Milena Robledo. Profe, yo. Sí, ¿Dónde está Sara? Sí necesitas también. sí, también. Ok, ya sabes de qué hora a qué horas. 1:40. De 1:30 a 1:40, ¿cierto? No, 1:40. A 1:40 a 1:50, muy bien. Ajá. Juan José Suárez. ¿Se encuentra? Ok. Necesitas también. Listo, Juan José. Ya sabes de qué hora a qué hora, ¿cierto? 1:50 a 2. ¿Estamos? Oscar Daniel García. Se encuentra. Daniel Santiago Mondragón. Se encuentra. Ok, muy bien. Y Alison Orrego. Se encuentra, Alison. Sí, profe, sí necesito. Sí, entonces ya sabes de qué horas a qué horas vas. Profe, la verdad no. Entonces, ¿a qué hora le toca a Alison? ¿Qué me recuerda? ¿Qué hora quedamos? ¿A qué horas quedamos, chicos? ¿A qué horas quedó Juan José Suárez? Juan José, ¿me repites la... Juan José empieza a las 2, de 2:10, de 2 a 2:10. Alison, entonces le toca de 2:10 a 2:20. ¿Listo? Listo, profe.
Esas son las asesorías que tengo hasta el momento. ¿Alguien quedó sin asesoría? Profe, sí, yo también necesito asesoría. Hola. Ahora sí, yo no te tengo por acá. Pues sí, yo estoy solo, yo no tengo grupo, pero igual sí. Sí, lo que pasa, José Daniel, que es que yo había llamado a lista, pues el listado que tengo para asignar como un grupo, ¿cierto? Pero como en ese momento entonces no estaban, yo arranqué a trabajar con los que habían asistido y obviamente les asigné un número. Entonces, por ejemplo, en el caso de Alison, que es la última hasta el momento, es el grupo 15. A ti te tocaría el grupo 16. ¿Listo? Ah, listo, listo. Venga, yo lo coloco de una vez por acá, un momento, por favor. Tu nombre es José Daniel López. José Daniel López. ¿Tu proyecto cuál es? Es sobre la producción de productos audiovisuales con dispositivos móviles. Producción audiovisual con dispositivos móviles. Bueno, José Daniel, tú tienes el grupo 16, ¿cierto? Y en este orden de ideas, entonces irías de 2 y 20 a 2 y medio. Listo, profe. 2 y 20 a 2 y medio. ¿Estamos claros todos? Alice. Sí. Y tú eres la antepenúltima. Sí, profe. Listo. Bueno, ¿alguien más faltó? ¿Nadie más? Bueno, vean, se supone que entonces, como nuestra clase es bloque, compañeros, yo les recomiendo que ustedes vayan mirando bien este material. Vayan mirando bien este material, que aprovechen de pronto un espaciocito ahorita, que adelante, para que no se les acumule el trabajo. Recuerden que ustedes en la asesoría, pues aparte de hacerme preguntas, inquietudes puntuales de la metodología de la investigación, ¿cierto? Lo que vimos en esta diapositivas de los métodos de investigación cualitativa, ustedes van a tener que definir una o varias de estas. No sé por qué esto no se está dejando ver, yo refresco pantalla. Un momento. Muy bien. Ustedes van a decir si su investigación es fenomenológica o si tiene articulación con otra metodología, o sea, si es etnográfica y tienen etnometodología, en fin. Yo les voy a subir en el transcurso del día el ejemplo de escritura, de marco teórico, lo van a encontrar ustedes, muchachos, para que tengan certeza. Acá en documentación del curso, como siempre les he colocado a ustedes, ejemplo, metodología, ¿cierto? Ejemplo de escritura de metodología, así lo van a encontrar, ¿listo? Para que tengan claridad. Entonces también deben empezar ustedes a escribir, ¿cierto? A escribir la metodología y van a ustedes, compañeros, a hacer entonces la tablita esta de operativización de los objetivos, que en el caso de ustedes de que van a hacer una técnica interactiva, por ejemplo, aquí me devuelvo de nuevo, ustedes escogieron hacer una de estas o se inventaron una actividad que les parece chévere, muy aplicable, de acuerdo a la investigación, a su objetivo, que promueve todos estos aspectos. ¿Qué van a hacer ustedes? Muchachos, van a definir tan solo unos elementos básicos de cómo sería la actividad. Me van a comentar, profe, nos imaginamos esta actividad y queremos hacerla. Esta es nuestra población, nuestra muestra, y vamos a preguntar ciertos aspectos y la queremos hacer de esta manera. Una cosa muy sencilla. Listo. Revisan de nuevo esto
para que se cuadren en una hojita muy sencilla cómo sería esa actividad. No les llevan ni dos o tres líneas, menos de un párrafo, para que me describan a mí cómo la harían y podemos partir a diseñar bien esa actividad. Eso es lo que vamos a hacer dentro de 8 días, muchachos. Entonces, ¿listo? ¿Claros hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Recuerden que estas grabaciones las estoy subiendo en el transcurso del día al canal de YouTube, para que tengan en cuenta entonces y repasen lo visto hoy, por ejemplo. Y aprovechen el espaciocito entonces de ahorita para que trabajen entonces, compañeros, vayan adelantando, buscando cosas y no se den cuenta el tiempo. ¿Listo? Bueno, no siendo más entonces, dejemos así por hoy. Nos vemos dentro de 8 días, chicos. Bueno, profe, gracias. Gracias, que estén muy bien. Vamos. Muchas gracias, profe. Feliz día. No, lo mismo, que estén muy bien. Feliz día. Chao, profe, gracias. Chao, Julieta, que estén muy bien.